Para la próxima. Reporta que está en vivo. Ya vamos a entrar en vivo en 30 segundos. Menos. Ya estamos en vivo, ahora sí. Ahora sí estamos en vivo. Muy buenas tardes. Reitero los saludos al señor embajador de la República del Perú, aquí en Panamá, el doctor Jorge Rafo Carvajal. Su excelencia, en el día de hoy, pues, como estamos confrontando ciertos problemas técnicos, pero ya superados, le doy la palabra para que usted les presente a los distinguidos expositores del día de hoy en este Congreso Internacional en conmemoración de los 50 años de la Resolución 2625 de la ONU sobre los principios de derecho internacional para la paz entre las naciones. Como su persona ha sido uno de los promotores de este Congreso y siempre anuente a cooperar con el grupo Guía, mi persona, el licenciado Roque Castro Verde, le agradece infinitamente toda la gestión que usted ha realizado en favor, pues, de promover este tipo de, digamos, ejercicios académicos y de mucha importancia para poder llevar a cabo una especie de enlace entre pueblos hermanos, por ejemplo, Perú, Panamá, Venezuela, Colombia y otros. Y nosotros estamos profundamente agradecidos, el Grupo Guía, de aquí de Panamá, con su persona. Así es que, sin más, le doy la palabra a su excelencia para que presente a los expositores del día de hoy. Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes, estimados oyentes, participantes en esta segunda jornada de análisis jurídico sobre dos nuevos principios de derecho internacional que están contenidos en la resolución 2625 de Naciones Unidas, que en la presente semana cumple 50 años de haber sido formulada, y que acompaña también una celebración de otra mayor dimensión, que es el 75 aniversario de las Naciones Unidas. No quisiera empezar la presentación de nuestros distinguidos expositores, el doctor Erasmo Muñoz y el doctor Pablo Rosales, sin referirme a la memoria de la embajadora Gioconda Ubeda. La embajadora Gioconda Ubeda lamentablemente partió ayer a la casa del Señor. Sentimos mucho su sensible desaparición. Ella fue diplomática, embajadora de Costa Rica aquí en Panamá, y desarrolló una intensa labor de integración bilateral entre Costa Rica y Panamá. Fue una distinguida diplomática costarricense, y qué mejor que este escenario para rendirle un homenaje póstumo a su memoria, a su trayectoria y sobre todo a una vida profesional dedicada al servicio de la patria, como fue Costa Rica. Dicho estas palabras, quisiera saludar a los expositores de hoy, Erasmo Muñoz y Pablo Rosales, quienes nos van a presentar dos principios muy interesantes y muy importantes. De parte del doctor Muñoz, el principio a la prohibición del uso de la fuerza, y de parte del doctor Pablo Rosales, el principio de la solución pacífica de controversias. Principios concatenados, pero al mismo tiempo diferentes, que ustedes apreciarán en toda su magnitud luego de las exposiciones que esta tarde van a escuchar. Sin más trámite, doy la bienvenida a los expositores y declaro inaugurado el segundo día de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia. Muchas gracias. Voy a presentarles al primer expositor, el doctor Erasmo Elías Muñoz Marín.
El doctor Elias Muñoz Marín es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España, posgrado en Docencia Superior de la Universidad de Panamá y máster en Seguridad y Defensa de la Universidad Nebrija, Madrid, España, en curso de máster en Derecho Penal y Procesal Acusatorio en el INEG. Su experiencia profesional, pues actualmente profesor de la Universidad de Panamá en el Departamento de Derecho Público, socio de la firma González Consulting Group y cargos que ha ocupado: director del Registro Público de Panamá de 2017 a 2019, asesor legal del Ministerio de Salud de 2016 a 2017 y secretario general del IFAR. El doctor Muñoz, pues, nos va a exponer sobre el principio de la prohibición de amenaza y uso de la fuerza, contenida en la resolución 2625 del 2470. Así que sin más, pues buenas tardes, doctor Muñoz, y le doy la palabra para que se dirija a los participantes y haga una exposición magistral sobre ese tema tan digamos, importante en estos momentos de gran conmoción mundial. Bueno, Adelante, muy buenas tardes, Su Excelencia Embajador Jorge Rafó, al colega Pablo César Rosales y al amigo Roque del Grupo Guía. Primero, agradecer a todos los que nos están escuchando esta tarde, que han tomado su tiempo, y definitivamente, como lo ha manifestado el señor embajador, son dos principios totalmente equidistantes, pero al mismo tiempo vinculados. En la tarde de hoy, nosotros vamos a hablar del principio de no intervención bajo la amenaza y bajo el uso de la fuerza. Este principio, que obviamente viene a desarrollar parte de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, juega un papel trascendental en una sociedad de conflicto como la que nosotros vivimos. Pero para poder desarrollar este principio, nosotros tenemos que entender que como sociedad de conflicto, nuestro desarrollo histórico como países ha venido en virtud de las constantes guerras o conflictos armados que se dieron antes del siglo XIX y a la entrada del siglo XIX con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y es en este punto, 1945, donde inmediatamente después, hasta 1945, era lícito la guerra. La guerra era permitida a los estados como un mecanismo de control o de adquisición de nuevas tierras. Pero las naciones en su conjunto entendieron que la guerra no era el mejor de los mecanismos para poder seguir evolucionando en la adquisición de territorio, en la adquisición de bienes o de mayor poder. Y esto trajo consigo que, agrupados en la Organización de las Naciones Unidas, anteriormente Sociedad de Naciones, los estados decidan proscribir o prohibir la guerra. Pero esta proscripción o esta prohibición que se hizo de la guerra trae consigo definitivamente una serie de desarrollos posteriores, que es lo que vamos a estudiar en este momento. Yo tengo para compartir Castro Verde. Sí, para ver. No sé si me deja compartir. Para compartir pantalla, por favor. Bueno, no me está dando la opción. No me deja. ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Sí? Ok. Bueno, como bien íbamos desarrollando, el antecedente primordial que se establece en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 se establece en el numeral 4 del artículo 2, que nos dice que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Este artículo es el que viene a servir de marco para 25 años después, en 1970, establecer lo que viene a ser la resolución 2625. Y hay que entender que al momento en que se constituyen las Naciones Unidas en 1945, se establecen una serie
de mecanismos como es la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad y la Secretaría General de la organización, buscando que los estados, y como posteriormente explicará el próximo interveniente, encuentren soluciones pacíficas a sus conflictos y no utilicen la guerra. Pero a través del artículo 2, numeral 4, se le hace un llamado expreso a los estados miembros de las Naciones Unidas a que no utilicen la fuerza ni la amenaza como un método de coacción o de coerción para lograr sus fines o propósitos o ante situaciones que tengan en diatribas con otros estados. La resolución 2625 del 24 de octubre de 1970 lo que viene a desarrollar prácticamente es solicitarle a los estados partes que en su conjunto no utilicen la fuerza ni la agresión y mucho menos la amenaza contra cualquier otro estado, ni intervengan en situaciones de carácter interno, entendiendo que es la constitución de cada estado y las leyes internas de cada estado quien va a determinar cómo se dan las situaciones de carácter interno. Pero como toda normativa, existen excepciones que vamos a estudiar más adelante, donde sí se puede dar acciones de carácter de fuerza con tal de, entre comillas, lograr acciones de pacificación o acciones humanitarias. Pero la resolución, en su contenido, busca, o en su espíritu lo que busca, es evitar que se sigan utilizando aquellos mecanismos que habían venido logrando muertes y sangre en toda Europa, sobre todo posterior a la Primera Guerra Mundial, y que amenazaban al resto del mundo con respecto a estas acciones de fuerza. Existe un principio en derecho internacional que es básicamente imperativo en este tipo de análisis, que es el parem parem no archi imperium, que establece que entre los estados no va a haber una supremacía frente a otros, indistintamente del poder militar, el poder económico, el tamaño del territorio o las circunstancias que le determinen a un estado mayores capacidades que otro. Y frente a este principio se recoge entonces lo que es la igualdad de los estados frente a otros y por ende que bajo el principio de no intervención, bajo el principio de la prohibición del uso de la amenaza y de la fuerza, evitar que grandes potencias se impongan a pequeños estados o pequeñas repúblicas en advenimiento. Vamos a ver una serie de desarrollos que va haciendo este principio y cómo se va desdoblando a partir del artículo 2, numeral 4, como bien lo habíamos mencionado, y se desarrolla entonces más adelante con respecto a lo que hemos manifestado. Y sobre todo en el punto donde nos dice que todo Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Y esto va mucho más allá con respecto a lo que es la firma de tratados, a lo que son las relaciones internacionales y relaciones diplomáticas, porque, como bien lo hemos dicho, ningún Estado puede imponer su supremacía militar o su supremacía económica frente a otro Estado. Al respecto, el profesor Pastor Rudrejo, en su libro de Derecho Internacional, menciona que hubo una iniciativa de Brasil en su momento para que dentro de las acciones de agresión también se tomara en consideración las acciones económicas que pueden llevar a cabo estados de mayor poder frente a otros. Pero obviamente los estados con más fuerza se impusieron y esta resolución no pasó de este modo. Deja pasarlo. Ok. Los estados tienen el deber de abstenerse a recurrir a cualquier medida de fuerza que priva a los pueblos aludidos en la formulación del principio de la igualdad de derechos, de libre determinación, de su derecho a libre determinación y a la libertad y a la independencia. ¿Y por qué a la libre determinación? Sabemos que todavía existen potencias coloniales que mantienen bajo el yugo colonial a muchos otros estados o países. Y por ende, la libre determinación de los pueblos es un derecho que sí respeta y que sí consagra o que sí permite la utilización de la fuerza por parte de ese grupo que se quiere independizar de un estado colonialista o opresor. Y es una de las excepciones que se menciona dentro de la normativa internacional que le permite al Estado o que le permite al grupo que requiera hacerlo tomar
la fuerza o usar las armas para lograr su liberación. En sentencia de 1987, en el caso de Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia valida este principio donde, obviamente, los grupos guerrilleros nicaragüenses tuvieron que tomar la fuerza, tuvieron que utilizar las armas para liberarse de una dictadura que sufrían en ese momento. Entonces, sí existen excepciones, como hemos mencionado al principio, de no utilización de la fuerza, pero estamos hablando en este caso de un conflicto de carácter interno. Todos los estados tienen el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otros estados. Sobre todo este último punto, cuando nos referimos al terrorismo, nos encontramos frente a un hecho que ha venido desarrollándose de una manera totalmente distinta, como bien dirían algunos doctrinarios, una guerra de concepto asimétrico, donde ya no estamos hablando de grupos organizados ni que responden a una estructura estatal o a una estructura debidamente identificada, sino que estamos hablando de grupos alternos que no respetan las reglas de guerra, que no respetan las reglas de Ginebra y mucho menos la regla de la Haya con respecto a lo que se trata con los métodos de hacer la guerra o los métodos de evitar daños mayores. Por ende, con respecto a lo que es el terrorismo, más adelante vamos a intentar abarcar un poco cómo la resolución 2625 no logra el efecto que en teoría debería lograr hacia los estados y que va mucho más allá con las excepciones que hoy día se nos han establecido. Excepciones al principio de no uso de la fuerza. El capítulo 7 de la Carta de Derechos Humanos, perdón, de la Carta, sí, de las Naciones Unidas de 1945, nos dice que la acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión que finalmente se establecen en el artículo 51. Y nos dice, ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inminente de la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio de derecho legítimo, de legítima defensa, serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad. El artículo 51 nos plantea inmediatamente una de las mayores situaciones donde los estados miembros de las Naciones Unidas que son parte de este tratado o no sean parte de este tratado podrán utilizar la fuerza o podrán utilizar las acciones militares para la defensa individual o de carácter colectiva. Estamos hablando de una causa que le permite, ante una situación de ataque o de amenaza, definitivamente llevar a cabo una defensa a los derechos de la integridad territorial o de la integridad de la seguridad jurídica. Y esto no va en menoscabo de la intervención del Consejo de Seguridad, que definitivamente es el organismo que crea las Naciones Unidas y que determina en qué momentos o no se puede intervenir ante un conflicto interno o un conflicto internacional y que es legítimo, entonces se legitima la utilización de la fuerza para lograr la paz. Las intervenciones autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantiene, como todos sabemos, 5 puestos fijos, que son Rusia, China, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y cualquiera de estos países tiene el derecho al veto. Entonces, muchas veces se hace complejo la intervención de las Naciones Unidas. Los cascos azules han intervenido desde 1945, desde su creación a la fecha, en más de 80 operaciones humanísticas y en este momento todavía se mantienen en 14 puntos en el mundo donde están brindando apoyo en virtud de la aprobación del Consejo de Seguridad. Pero hay otras situaciones que no han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad donde naciones poderosas con ejércitos han vulnerado la resolución 2625, el artículo 2, numeral 4 de las Naciones Unidas, y han utilizado la fuerza y han utilizado la amenaza para imponer, obviamente, sus políticas, sus criterios o salvaguardar sus garantías económicas con respecto a algún país.
Pero este tema nos lleva directamente al antecedente más directo que tenemos, que es el jus in bellum y el jus ad bellum. Estamos hablando básicamente de lo que es el derecho internacional humanitario, aquel que busca la defensa o la protección de las víctimas, y de las reglas del derecho de guerra. O sea, estamos hablando del jus ad bellum, que es la legitimidad de la guerra y aquel derecho que estima el uso de la fuerza, el uso de las armas y qué tipo de armas, lo que hoy se conoce como el derecho de la Haya o el derecho de Nueva York, y el jus in bellum, que básicamente viene a ser lo que son las normas de Ginebra en 1949 con sus protocolos adicionales en 1977, que lo que viene a recoger y a salvaguardar es garantizar la vida humana y evitar mayores daños. Con respecto a este tema, básicamente lo que hace la resolución 2625, a partir del artículo 2, numeral 4 de 1945, es establecer esa diferenciación. Cuando estamos frente al derecho legítimo de la guerra, que fue invalidada a partir de 1945, pero sabemos que la guerra sigue siendo parte de nuestra realidad y por ende entonces se han desarrollado una serie de normativas que lo que buscan es la utilización de armas que no causen más daño del que deben causar y de alguna u otra manera humanizar la guerra, que aunque suene contradictorio, es lo que esto se busca. Hoy día, obviamente, ya estamos hablando de drones y hablando de equipos no dirigidos por humanos, sino dirigidos por computadoras, que obviamente, más que humanizar la guerra, lo que hacen es buscar una letalidad específica sin provocar daño al agresor. Entonces, ¿hasta dónde la resolución 2625 y hasta dónde los conceptos que hemos estudiado que se establecieron ante una sociedad y ante una realidad ha ido evolucionando estos y han quedado definitivamente desfasados en el tiempo, lo que obliga a un desarrollo mayor con respecto a este punto? Y el derecho humanitario, que lo que busca es en todo momento y en todo caso de un conflicto, la protección de las personas que no son parte del conflicto armado, la protección de las víctimas o la protección de los no combatientes para que estos no se vean vulnerados en medio de la guerra. ¿Por qué? Porque siempre que hay un conflicto del tamaño que sea internacional, sea de carácter interno, las mayores consecuencias se sufren por los niños, por los ancianos y por la población desarmada de estos lugares. Si ustedes lo ven en las imágenes, siempre que vemos la guerra en Irak, Siria, etcétera, los que mayor sufren son las personas en los hospitales, los ancianos y los niños. Desde 1970 a la fecha se han reportado más de 80 conflictos internacionales e internos a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, no hemos tenido un descenso en los conflictos armados. La escalada de los conflictos y el tipo de conflictos se ha venido disgregando en las diferentes partes y hemos tenido elementos en común en todos ellos que de alguna u otra manera las Naciones Unidas han intentado regular, pero no hemos podido hasta ahora lograrlo. En muchas de estas naciones, las Naciones Unidas han intervenido, pero no en su totalidad. Hay casos donde las Naciones Unidas ha llegado con los cascos azules o muy tarde, o han llegado ya al momento en que el conflicto ha pasado, o han llegado y por las facultades que se le dio a través del Consejo de Seguridad, como fue el caso de Ruanda, solamente pueden custodiar población, pero no pueden llevar a cabo acciones militares para neutralizar. Paradójicamente, y aunque suene a chiste, 2 de los miembros del Consejo de Seguridad han estado permanentemente en la mayoría de los conflictos. Estados Unidos y Rusia han llevado a cabo diferentes intervenciones, autorizadas y no autorizadas por el Consejo de Seguridad, sobre todo no autorizadas, y más adelante veremos alguna de ellas. Cabe destacar que a partir de 2001, luego del 11 de septiembre, surge un nuevo concepto, que es el concepto de guerra preventiva, en abierta violación al principio del no uso de la fuerza, porque estamos hablando que un Estado se puede abrogar el derecho de utilizar la fuerza preventivamente ante la suposición de la intención de otro Estado o grupo armado en llevar a cabo un ataque frente a ellos. Entonces, este concepto nace del 11 de septiembre, del hecho de las Torres Gemelas, pero se ha extendido en el tiempo y ha seguido siendo
la excusa perfecta para llevar a cabo violación a la resolución 2625 y a los principios de derechos humanos que consagra la Carta y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La resolución de 2625 debe ser adecuada, como lo hemos mencionado, a los nuevos conceptos y nuevos tiempos, sobre todo por los temas de ciberguerra. Como bien mencionábamos, en su momento no se pudo ni siquiera lograr que la resolución 2625 entrara a cubrir las agresiones de carácter económica que sobre todo las naciones no fuertes o no económicamente débiles sufrimos, como nosotros por lo menos en el caso de Panamá, ante la OCDE, no directamente lo hace un país, sino lo hacen a través de una organización, o ante Gafi, y situaciones que sabemos que también el Perú y otros países latinoamericanos sufrimos, a no tener una capacidad económica como lo tienen los grupos que imponen la agenda internacional. Y frente a este hecho, ahora nos encontramos también ante la ciberguerra o ante la utilización de métodos tecnológicos para también causar la guerra y también atentar contra puntos vulnerables dentro de los países. Un caso de gran impacto fue la situación que sufrió Rusia contra Estonia, Estonia contra Rusia, cuando los rusos hackearon básicamente los sistemas estonianos e inhabilitaron a Estonia de todo lo que fueron las plataformas de seguridad y de Internet por más de un mes en su momento. Entonces, hoy día, esta resolución ha quedado ya a 50 años de vigencia, desfasada en el tiempo, lo que obliga a que tengamos las naciones una nueva discusión, una nueva reforma con respecto a hasta qué punto un Estado interviene o no y cuando estamos ante una agresión más allá de la utilización de la fuerza o de la amenaza. Hablando entonces en el contexto económico, político, diplomático y ahora cibernético. Como los puntos que le había mencionado, he señalado algunas intervenciones donde, por ejemplo, Estados Unidos ha intervenido en situaciones sin la autorización de las Naciones Unidas, en abierta violación a la resolución 2625 y en abierta violación a los principios de las Naciones Unidas, con el punto de que no ha sido bajo ningún pretexto o bajo ninguna circunstancia declarada responsable, porque obviamente sabemos que es una de las mayores economías del mundo y aparte es quien mantiene el mayor gasto militar del mundo, lo que obviamente lo pone en una desproporción en la balanza. Aunque los principios del derecho internacional nos digan que todos somos iguales, la realidad que se impone es que no todos somos iguales y que hay países que tienen mayor fuerza y mayor prevalencia en el concierto de las naciones. Intervención ilegal, Granada 1983, Estados Unidos interviene y bajo la orden de Ronald Reagan, bajo ningún tipo de autorización, lleva a cabo una invasión. Nuestra invasión, Panamá 1989, el presidente George W. Bush ordena la invasión a Panamá en violación a la resolución 2625 y le ponen hasta un nombre bonito que se llama causa justa, y no ha tenido ningún tipo de responsabilidad internacional al respecto de estos actos. Irak, 1991, utilizan a Panamá como campo de prueba de sus nuevas armas y de sus nuevas tecnologías, y en 1991 llevan a cabo la operación Tormenta del Desierto, donde por interés económico, por las reservas petroleras, llevan a cabo el ataque a Irak. Somalia, 1993, a mí me encanta una película que ellos tienen, La caída del halcón negro, porque lo que hacen es, de alguna forma, volverse héroes en un conflicto donde ellos intervienen sin necesidad y sin ser llamados y sin autorización de las Naciones Unidas. Yugoslavia, 1995, aquí sin la sanción de la OTAN. En el caso de Yugoslavia hay que reconocer que existe en este momento un tribunal especial para los crímenes que se cometieron en este país. Pero la OTAN no autoriza y posteriormente entonces básicamente valida los actos que lleva a cabo Estados Unidos. Otras intervenciones norteamericanas, Afganistán y Sudán, 1998, Yugoslavia, 1999, Afganistán en el 2001, Irak en el 2003, Pakistán y Yemen, Somalia, 2002, Libia, 2011, la intervención
de la OTAN con la sanción de las Naciones Unidas. Y en el caso de Rusia, Siria en el 2015, Ucrania en el 2014, Georgia en el 2008, Moldavia en 1993, Afganistán en 1979. Y en conclusión, ninguno de los dos y ninguno de los estados que ha llevado a cabo violaciones o vulneraciones a la resolución 2625 de la utilización de la fuerza, la utilización de las armas o de la amenaza a otros estados, ha tenido una responsabilidad de carácter internacional en el caso de Rusia o en el caso de Estados Unidos, que han sido los mayores actores en los conflictos bélicos que se han venido desarrollando, y esto sin mencionar Vietnam, Corea y otras situaciones que se dieron posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por ende, definitivamente nosotros debemos concluir, al menos en el aspecto de el principio de prohibición y amenaza y uso de la fuerza, que ha sido un principio que ha servido para mantener la paz en los países chicos. Panamá, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, Salvador, Nicaragua, etcétera, pero que no le ha servido a las grandes potencias como un freno para llevar a cabo sus intervenciones. Hoy día tenemos todavía conflictos armados que se siguen manifestando a lo largo del mundo y la resolución 2625 no cumple con los planteamientos y propósitos que se estipularon hace 50 años, lo que definitivamente obliga a que el concierto de naciones en su conjunto en las Naciones Unidas lleve a cabo una reforma, primero del Consejo de Seguridad, ampliando el mismo o eliminando el derecho al veto, cosa que veo un poco difícil, pero soñar no cuesta nada, y segundo, estableciendo una legislación mucho más amplia, desarrollando el 2625 acorde a las situaciones actuales donde se establecen conflictos de carácter económico, políticos y diplomáticos, y se utilizan estos elementos para intervenir en la política interna de los estados, que supone una violencia igual o en ocasiones peor que la utilización de las armas. Entonces, con esto espero haber desarrollado el tema que se me ha pedido. Es un tema algo extenso, es un tema que definitivamente da para mucho más, pero agradeciendo el tiempo y la oportunidad que me ha dado el Grupo Guía y agradeciendo la gestión de la Embajada del Perú y el señor embajador, yo con esto culmino mi participación en esta noche. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier pregunta cuando las mismas sean competentes. Audio. Roque, ¿no tienes audio? Roque, debe activar el micrófono. Bueno, agradecemos al doctor Erasmo Elías Muñoz Marín por su participación, por su exposición, y como le había indicado, al final de la segunda exposición vamos a, presentar algunas preguntas de los participantes para que contesten según el tema de cada uno de los expositores. Le agradecemos al doctor Erasmo Elías Muñoz Marín su participación, pero él va a estar anuente a contestar las preguntas pertinentes. Ahora vamos a presentarles a el doctor Pablo Rosales Zamora. Él es asesor jurídico de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Mayor de San Marcos, doctorado en Derecho Internacional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno
Convención en las Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Pablo Rosales Zamora nos va a hablar sobre el principio de solución pacífica de las controversias internacionales contenida en la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970. Y sin más preámbulos, pues le damos la palabra al doctor Pablo César Rosales Zamora. Buenas tardes, doctor. Adelante. Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes con los representantes de los grupos guía, con la embajada también del Perú en Panamá, en la persona del embajador Rafo, y también con el colega Erasmo Muñoz. Para mí es un placer estar en estas jornadas relativas a los principios contenidos en la resolución 2625 de 1970, y tengo mucha disposición en ese sentido de poder brindar una explicación acerca del principio de solución pacífica de controversias internacionales. Yo quisiera en ese sentido, en primer lugar, manifestar, aprovechando justamente la intervención de mi colega sobre la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, para resaltar que la resolución 2625 de 1970 es un documento que tiene una importancia única en el derecho internacional, y especialmente por una serie de criterios o de cuestiones que quisiera resaltar en primer lugar antes de entrar propiamente en la materia de solución pacífica de controversias internacionales. En primer lugar, la Asamblea General de Naciones Unidas con esta resolución manifiesta y explicita cuáles son los principios básicos del derecho internacional, ¿no? Si bien la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2 ya contiene la referencia a los principios del derecho internacional, creo yo que la resolución 2625 supone una respuesta de esta organización internacional bastante precisa, bastante importante, y que ayuda justamente a consolidar la importancia que tienen tales principios básicos, denominados así por la Corte Internacional de Justicia en el famoso caso de actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua del año de 1986. Como señala el preámbulo de la declaración, la importancia que tienen estos principios se da también porque están íntimamente ligados con el propósito de las Naciones Unidas, que es sino el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. En ese sentido, la ponencia y todos estos días que se han ido trabajando los principios, siempre creo que tienen que ser pensados en la lógica que esta organización internacional, que es la sucesora de la Sociedad de Naciones, representa un ideal que es propio de la humanidad y que es propio también de la comunidad internacional, y en el cual se engarza justamente el principio de solución pacífica de controversias internacionales. En otros términos, el principio que vamos a examinar ahora es uno que también tiene como lógica interna el de la búsqueda de la paz y seguridad internacionales, y con ello también el de la justicia. Desde un punto de vista técnico, la resolución 2625 cumple algunas funciones, además, que se pueden identificar en el transcurso de estos años que está cumpliendo. En primer lugar, es una contribución a la codificación y desarrollo progresivo de los principios del derecho internacional. Eso sin lugar a duda, y justamente porque la resolución 2625 no solamente transcribe los principios ya contenidos en la Carta, sino que además brinda ciertos elementos importantes que vamos a considerar a efectos de entender mejor el principio de solución pacífica de controversias internacionales. Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua, ya citado, de 1986, resaltó que el elemento dado en el caso relativo a esta resolución 2625 es que al nuevamente tratarse de estos principios,
no solamente se cumplen ciertas funciones, ¿no?, relativas a la interpretación del tratado, sino que además tales principios reflejarían una opinio juris, ¿no? Una opinio juris, es decir, una conciencia de derecho por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas en torno a la importancia que tienen tales principios, destacándose evidentemente el principio de solución pacífica de controversias internacionales. Y en tercer lugar, la resolución 2625 cumple efectivamente en la lógica de su relación con la Carta de las Naciones Unidas, un documento que permite la interpretación mucho más cabal del contenido de la Carta de las Naciones Unidas sin entrar en contradicción con este instrumento multilateral, con este tratado. En ese sentido, creo que la resolución 2625 tiene una labor performativa, no de transformar, no de cambiar la letra de la Carta, sino de acompañar nociones relativas a cada uno de estos principios, de completar entonces la imagen que estos principios tienen y no solamente queden en un artículo específico de la Carta, que es el artículo 2, sino que tengan un desarrollo. Justamente, como les decía, hay un intento a través de la resolución 2625 de codificar y desarrollar progresivamente el derecho internacional. Dicho esto, la estructura de esta exposición con relación al principio de solución pacífica de controversias internacionales va a tratar los siguientes puntos. En primer lugar, muy brevemente, algunos antecedentes relativos al principio de solución pacífica de controversias internacionales. En segundo lugar, el contenido del principio. En tercer lugar, los aportes que podemos identificar en la resolución 2625. Y por último, el futuro del principio de solución pacífica de controversias internacionales. Entonces, se trata de recoger todo lo que originó el principio, que es exactamente, que también creo la audiencia puede a través de esta exposición saber o puede adentrarse a conocer más, ¿no?, sobre lo que es el principio de solución pacífica de controversias internacionales y luego ver también qué puede deparar en el futuro a este principio. Entonces, en el punto relativo a los antecedentes, creo yo que si bien la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en su artículo 2.3, recoge fielmente lo que es el principio de solución pacífica de controversias internacionales, el origen del principio no se encuentra ahí, sino que históricamente debemos concebir que el principio surgió a comienzos, ¿no?, en su codificación a comienzos del siglo XX con la Conferencia de La Haya de 1907. Como ustedes recordarán, la historia del derecho internacional bajo la historiografía clásica comienza a partir de la Paz de Westfalia de 1648 y de ahí hay todo un desarrollo, ¿no?, en los siglos XVIII y XIX, pero es importante aquí destacar que a finales del siglo XIX ya estábamos experimentando una universalización del derecho internacional, en la cual básicamente tiene como una de sus etapas más destacadas la presencia de las conferencias de La Haya de 1899 y de 1907. La conferencia de La Haya de 1907 marca una pauta importante para la aparición y la consolidación del principio de solución pacífica de controversias en la materialización de una Corte Permanente de Arbitraje, que realmente no es un tribunal internacional, sino que en su seno crea tribunales arbitrales ad hoc destinados a solucionar controversias internacionales. Entonces, este punto es el inicio dentro del marco del siglo XX, al menos desde un punto de vista positivista, dado que también hay reflexiones doctrinales sobre la materia que son mucho más antiguas sobre la necesidad de un tribunal internacional que sea de carácter obligatorio para los estados. Pero lo que se logró en 1907 va a ser la pauta inicial del recorrido del principio de solución pacífica de controversias internacionales. Luego de ello tenemos que considerar, además de la Corte Permanente de Arbitraje, a la Corte Permanente de Justicia Internacional en el seno de la Sociedad de Naciones. Esta Corte Permanente de Justicia Internacional será uno de estos tribunales internacionales que desarrollará los argumentos más importantes en torno a
los principios que consagra el derecho internacional, sea a través de sus opiniones consultivas, o sea también a través de los casos contenciosos que logró resolver. En una línea de continuidad, entonces, nosotros podemos avisorar que la consagración definitiva y la que todos conocen se encuentra ya en el artículo 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero como vemos, el principio en sí ha logrado desarrollarse desde mucho antes y tiene, por lo tanto, tienen que ser notorios estos antecedentes para entender cómo es que se llega al artículo 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas. Una vez dicho esto, una vez entendido entonces que el principio de solución pacífica de controversias internacionales es uno que no se originó exactamente con la Carta de las Naciones Unidas, sino que tiene una serie de antecedentes, ¿no? Y que hemos tratado de brindar de la manera más rápida posible, tenemos que ver cuál es el contenido del principio. Y en materia del contenido del principio, creo que es importante rescatar la idea resaltada por el embajador Raffo y también resaltada por el colega, que el principio de prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza y el principio de solución pacífica de controversias son principios que están íntimamente ligados entre sí, aunque sean también diferentes. El principio de prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, consagrado en el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, es un principio relativo a un deber de abstención de usar la fuerza armada, ¿no? Lo cual está ligado además con el propósito mismo del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. En cambio, el principio de solución pacífica de controversias internacionales tiene consigo un mensaje positivo y por lo tanto configura una obligación de corte positivo de que dada una controversia internacional, esta no debe ser resuelta por medios coercitivos, sino más bien resuelta por medios o mecanismos pacíficos. Entonces, el presupuesto del cual parte el principio de solución pacífica de controversias es la controversia internacional. Y nosotros tenemos aquí, a la par que la doctrina también lo hace, entre ellos el profesor Tanaka destaca que muchas veces se utiliza indistintamente el término controversia, conflicto, pero de la manera mucho más precisa, al menos en el lenguaje español y en el inglés con el uso del término dispute, controversia es la oposición de tesis, sea jurídicas o fácticas, entre dos sujetos. Definición que vendrá del desarrollo jurisprudencial de la Corte Permanente de Justicia Internacional a partir del caso Mavromatis entre el Reino Unido y Grecia del año de 1924. Esta definición de controversia internacional que se maneja en una lógica interestatal, dada la época en la cual se encuentra la Corte Permanente de Justicia Internacional, será el punto de partida para la definición de controversia internacional en el plano del derecho internacional y que luego será retomada en múltiples oportunidades por la Corte Internacional de Justicia, siendo dos oportunidades bastante destacadas de cómo es que la Corte asimila esta definición. En primer lugar, en el caso de Timor Oriental de Portugal, entre Portugal y Australia, del año de 1995, ¿no? Vemos ahí que se utiliza, se vuelve a tomar consigo la definición alcanzada en Mavromatis de controversia internacional como oposición de tesis jurídicas o fácticas entre dos partes, ¿no? Pero también tendremos el desarrollo relativo en el caso del sudeste africano, en el cual la Corte llega a sostener que no basta que las partes digan que exista una controversia, sino que realmente debe haber una oposición o una contraposición de tesis jurídicas y fácticas entre estas partes. Este punto creo yo es esencial porque el principio busca atender justamente la resolución de una controversia internacional. Ahora, dado que estamos en un panorama en un panorama en el cual el derecho
que estamos examinando no es un derecho que se maneje principalmente por un principio de jerarquía normativa, sino más bien de diversos ejes normativos que existen horizontalmente. La obligación de resolver una controversia internacional no es una obligación de resultado, propiamente dicho, sino es una obligación de medios. Es decir, que para resolver una controversia internacional, la obligación, el carácter de la obligación, más que de entenderse como una determinada forma de cómo ha de resolverse la controversia, debe darse finalmente por una solución pacífica, quedando en el marco de los sujetos de derecho internacional o principalmente en los estados, la manera como es que han de realizar esta solución pacífica de controversias internacionales. Y en este punto es importante resaltar que el artículo 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas viene ligado con el artículo 33.1 también de este instrumento multilateral, en el cual se señalan los diversos mecanismos contemplados en el seno de la Carta de las Naciones Unidas para resolver las controversias internacionales. Hablamos, por ejemplo, de la mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación, entre otros mecanismos que son entendidos como medios pacíficos de solución de controversias internacionales. En este punto es pertinente señalar algunos apuntes al pie de página sobre tales mecanismos. En primer lugar, la Carta de las Naciones Unidas no define el contenido de cada uno de estos mecanismos, sino que simplemente los menciona. Este punto es relevante porque teniendo en consideración que el medio en el cual nosotros nos estamos moviendo es uno de carácter anárquico, principalmente con la presencia de estados, la solución pacífica de controversias depende finalmente del consentimiento de las partes que están involucradas en la controversia. En ese sentido también este consentimiento se liga íntimamente con la manera de cómo lo han de resolver. Por lo tanto, los estados, cuando tienen una controversia internacional, lo resuelven entendiendo principalmente cómo es que no solamente si se someten o no a un determinado tribunal, sino que hay reglas específicas que pueden configurar de una forma muy particular o muy especial para resolver su controversia. Es por eso que sabiamente la Carta de las Naciones Unidas y la misma Resolución 2625 no mencionan cuál es el contenido exacto del arbitraje, cuál es el contenido exacto de los medios jurisdiccionales o de los otros mecanismos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas, asimismo en la Resolución 2625, sino que quedan como textos abiertos a las diversas posibilidades y por lo tanto las diversas circunstancias que los estados quieran contemplar en virtud de su soberanía, pero siempre bajo la obligación general de resolver todas sus controversias internacionales a través de una solución pacífica. El segundo punto que hay que tomar en consideración en este horizonte es que los mecanismos de solución pacífica de controversias internacionales se pueden clasificar de diversos modos. Clásicamente se les puede clasificar como medios de solución jurisdiccional y medios de solución no jurisdiccional. Los medios de solución jurisdiccional más conocidos son, por un lado, los tribunales internacionales y por otro lado, los arbitrajes. En el primer caso podemos destacar la presencia de la Corte Internacional de Justicia y en el segundo caso, en el caso de los arbitrajes internacionales, podemos hablar ya más contemporáneamente de arbitrajes internacionales en los cuales se encuentran los inversores contra los estados y que se manejan a partir del CIADE. Nosotros también tenemos que considerar aquí entonces otra clasificación importante, medios de solución autocompositivos y medios de solución de controversias heterocompositivos. Los medios de solución de controversias autocompositivos es que las mismas partes los resuelven sin necesidad de la presencia de un tercero. Y los medios de solución de controversias heterocompositivos no necesariamente tienen que ser de carácter jurisdiccional, pudiendo ser también de carácter no jurisdiccional. Los que son de carácter jurisdiccional, hablamos por ejemplo de la Corte Internacional de Justicia, pero aquellos que son de carácter no jurisdiccional, podrá ser por ejemplo el secretario general interponiendo sus buenos oficios o alguna mediación, o se establece algún estado como garante para solucionar una determinada controversia internacional sin que su solución sea obligatoria para las partes. En ese sentido creo yo
el contenido del principio de solución pacífica de controversias internacionales viene dado, en primer lugar, por ser un principio que es el reflejo positivo del principio de prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, parte del presupuesto de la existencia o la posible existencia de una controversia internacional que puede ser atendida no solamente a través de medios de carácter jurisdiccional, sino aquellos que las partes escojan. Y en ese sentido, la concreción del principio de solución pacífica de controversias internacionales se logra a través de otro principio que se conoce como la libre elección del medio. Este principio no solamente está presente en la resolución 2625 de 1970, sino que fue recogido en el caso Karelia Oriental, resuelto por la Corte Permanente de Justicia Internacional. En esa oportunidad, la Corte señaló que los estados escogen libremente cuál es el medio por el cual su controversia internacional ha de ser atendida. En este contexto, entonces, es importante preguntarse, ¿no?, cuáles vienen a ser los aportes de la resolución 2625 con relación a la construcción del principio. Ya se ha señalado con mucha claridad por todos los intervinientes en esta mesa, en esta conferencia, que la Carta de las Naciones Unidas es del año de 1945 y la resolución 2625 es de 1970, habiendo pasado 25 años. Y esos 25 años dieron lecciones importantes que la Asamblea General consagra a través de la resolución 2625. En primer lugar, entonces, lo que tenemos que señalar en ese espíritu de construcción que se avisora a través de 25 años es que la resolución 2625 reafirma la relación, la intimidad que tiene tal principio, es decir, el principio de solución pacífica de controversias internacionales, con la finalidad más importante de la organización de las Naciones Unidas, que es sino el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. En segundo lugar, resalta como uno de los posibles mecanismos a contemplar para solucionar las controversias internacionales la presencia de los organismos regionales o las iniciativas regionales. Y en ello nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, las iniciativas regionales no solamente de cooperación, como pueden ser la Organización de los Estados Americanos, sino también entidades regionales mucho más específicas que son de carácter subregional, como es la Comunidad Andina, que también cuenta con mecanismos de solución de controversias, ¿no? Tenemos también que la resolución 2625 responde, ¿no?, a una pregunta que creo que es también válida. ¿Qué pasa si las partes de una determinada controversia no logran resolver su controversia, valga la redundancia? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que dice específicamente la resolución 2625 es que deberán acudir a otro medio de solución pacífica de controversia. Y yo creo que este principio o esta manera de ver las cosas es sino la consecuencia lógica de entender que la guerra ha sido proscrita y la Fuerza Armada también en el plano de la Carta de las Naciones Unidas. Toda manera de resolver, por lo tanto, una controversia internacional ha de ser de modo pacífico. No se admite, por lo tanto, la posibilidad de resolver una controversia internacional habiéndose fallado a través de un mecanismo de solución pacífica con el uso de la Fuerza Armada, sino que siempre ha de utilizarse otro medio de solución de controversia de carácter pacífico como los ya mencionados. Si no funciona de repente la negociación, podrá acudirse al arbitraje o podrá acudirse al medio que las partes convengan para este propósito. Y ahí en ese punto también es importante resaltar que no existe propiamente en el plano del derecho internacional una jurisdicción obligatoria, sino lo que existe es la voluntad por parte de los estados y por parte de los otros sujetos de derecho internacional de someterse a una determinada autoridad o a un determinado tribunal internacional para resolver su controversia. Entonces, siempre debe haber un consenso en torno a cuál mecanismo de solución de controversias internacionales quieren acudir. La resolución 2625
añade una obligación que no solamente pertenece a las partes de la controversia, sino que pertenece también a la comunidad internacional y se dirige a esta, de que habiendo una controversia internacional debe existir una obligación de no agravar la situación. Y eso es evidente, dado que el propósito que surge de la buena fe en torno a solucionar pacíficamente una controversia internacional es que finalmente se logre su solución, sin que se determine exactamente el medio, porque ese medio lo va a determinar el consenso de las partes en la controversia. Entonces, esas partes y la misma comunidad internacional, es decir, los estados que no son partes de la controversia, tendrán que cuidar que haya la mejor disposición para que esa controversia llegue a su fin. La resolución 2625 menciona la libre elección de medios, que yo también he desarrollado hace un momento. Este es un principio, como les decía, que surge como consecuencia lógica del mismo principio de solución pacífica de controversias y que es, si no consecuencia estructural del derecho internacional contemporáneo. Y una explicitación bastante importante que surge a raíz del principio es que si bien nosotros hablamos de una necesidad o una finalidad de solucionar pacíficamente las controversias, siempre toda solución pacífica de controversias supone también la protección de la igualdad soberana. En ese sentido, el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas no es incompatible con el hecho que las partes de una controversia se sometan libremente a que un tribunal internacional que actúe como tercero heterocompositivo resuelva su controversia, sino que ello es un ejercicio en realidad de su propia soberanía. Y de eso nosotros en la región somos conscientes y lo hemos visto más de una vez, que los estados se someten libremente a un determinado tribunal internacional para efectos de atender puntualmente su controversia internacional. Con ello no dejan de ser estados, con ello lo que están haciendo en realidad es ejercer libremente una facultad relativa a su soberanía. Muy bien, en este último punto entonces de esta breve exposición, yo lo que quiero es pensar un poco con ustedes el tema de qué pasará con el principio de solución pacífica de controversias al futuro, considerando que estamos prontos a cumplir, o que bueno, la resolución 2625 va a cumplir 50 años, y yo creo que hay ciertas líneas importantes a resaltar en torno a la vigencia del principio más allá de estos 50 años. En primer lugar, pues que el principio se va a mantener. Creo yo que es uno de los fundamentos básicos de la comunidad internacional. Es cierto que pueden existir guerras, pueden existir conflictos armados de carácter internacional o determinadas, siempre van a haber también controversias internacionales, ¿no? Como dos conceptos totalmente distintos, pero el principio va a estar vigente no solamente con la presencia de la Carta de las Naciones Unidas, sino que el día de mañana, si la Carta de las Naciones Unidas terminase, tenemos que reconocer que es un principio que tiene naturaleza consuetudinaria y por lo tanto se mantendría en pie. Y ello es parte de la evolución misma del derecho internacional. Creo yo que tengo por eso un optimismo en torno a que el principio se va a mantener, es un fundamento básico de la interacción entre los estados y por lo tanto ningún estado el día de mañana vaya a reclamar una posición de que el principio ha sido derogado o que se vaya a extinguir, sino que el principio se mantiene. Otro punto importante es que no hay, creo yo, se intentó ciertamente con la Corte Permanente de Arbitraje y el Tribunal de Presas en la época de comienzos del siglo XX, de generar una jurisdicción obligatoria, pero en mi opinión creo que no va a haber al menos en estos años, pensando de repente aquí a 20 o 50 años, una jurisdicción obligatoria de carácter general para los estados, porque los estados, como señalaba el colega, se manejan bajo el principio del par impare non habet imperium, o par impare non habet jurisdictionem, que si no son dos expresiones del principio de igualdad soberana. Difícilmente entonces encontraríamos una gobernanza global tan radical que implique una jurisdicción obligatoria para los estados. Lo que sí existe, creo yo, es
una utilización más frecuente de determinados mecanismos, o que estos mecanismos adquieren una autoridad mucho más fiable para los estados, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia, o es el caso también de otros tribunales que tienen un carácter mucho más especializado. La tercera tendencia que observo que va a mantenerse en pie a lo largo de este tiempo es que, dada la especialización que va alcanzando el derecho internacional, y que fue avisorada además por el profesor Carrillo Salcedo a través de uno de los libros más famosos que él tiene de soberanía y derechos humanos, la comunidad internacional pasa por un proceso de especialización, y en ese sentido el derecho internacional se va volviendo cada vez más especializado. Van existiendo ramas que son mucho más específicas y que requieren, por lo tanto, una formación, un perfil profesional mucho más técnico, ¿no? Entonces hablamos del derecho penal internacional, derecho de las inversiones, derecho del mar, etc. Pero esta especialización material va a suponer, bueno, supone y va a suponer la configuración de tribunales internacionales especializados. Yo creo que este punto ya ha sido identificado plenamente por la jurisprudencia misma, por la doctrina. Hay algún pronunciamiento del juez Cansado Trindade respecto de la multiplicación de los tribunales internacionales. Y yo creo que esa es la tendencia que va a seguir creciendo, va a seguir aumentando. Entonces, la formación del abogado en derecho internacional va a suponer, pues, la especialización de alguno de estos tribunales internacionales, sin perder el norte de que estamos finalmente ante un sistema general o un derecho internacional general. Pero es importante en este escenario de especialización que los tribunales internacionales también dialoguen entre sí y que por lo tanto compartan jurisprudencia o criterios. No necesariamente para llegar a las mismas conclusiones, pero sí que compartan algunos puntos básicos destinados pues finalmente a la unificación de nuestra rama, que es el derecho internacional. Por último, creo yo que hay que contemplar una ampliación de carácter objetiva, ¿no? Que no solamente la solución pacífica de controversias debe ser reducida, por lo tanto, a tribunales internacionales, sino que también es importante destacar la efectividad que puede tener mecanismos que no son jurisdiccionales, sino mecanismos como la negociación o la mediación, que reducen las controversias internacionales, sino que probablemente no son tomadas tan en consideración, salvo por una mirada histórica, por el hecho que no resultan en un producto como es una sentencia. Creo yo que hay una evolución objetiva, o puede haber una evolución objetiva, en el sentido que más allá de la presencia de los tribunales internacionales, también debe destacarse la presencia de otros mecanismos de solución de controversias. Y en segundo lugar, hay una ampliación subjetiva que también va a ser considerada, creo yo, más adelante, que es la de no reducir el concepto de controversia internacional a controversia interestatal, como se presenta en el caso Mavromatis, sino de hablar de una controversia internacional contemplando pues la posibilidad de que no solamente sean los estados, sino diversos sujetos de derecho internacional que tienen oposición de tesis jurídicas o fácticas entre sí. En ese sentido, la relación de las relaciones que surgen en el derecho internacional no se limitan pues a la de los estados, sino también podemos ver relaciones individuo-estado y relaciones entre organizaciones internacionales. Yo creo que con ello concluyo mi exposición, agradeciendo siempre al grupo guía y también al embajador Raffo por la cordial invitación. Es un placer, es un honor estar compartiendo esta mesa, además con los hermanos panameños, que creo que apuntamos hacia un mismo objetivo, que es entender que el derecho internacional es vigente y que en ese sentido, pues, la revisión de estos principios de sí no muestra de que estamos totalmente sintonizados en la búsqueda de la paz y en la búsqueda también de justicia en nuestra propia región. Muchas gracias por la atención. Bueno, agradecemos al doctor Pablo César Rosales Zamora por la magistral presentación, su ponencia. Y ahora pasamos al segmento de preguntas que han hecho los participantes.
Vamos a comenzar por el doctor Erasmo Muñoz Marín, con una pregunta que tiene que ver con el principio de la prohibición de la amenaza y uso de la fuerza, que como ustedes saben, desarrolló el doctor Muñoz, y que la pregunta de los participantes está en referencia a cuáles serían los mecanismos más efectivos que se pudieran diseñar o proponer para que, como usted indicó bien, nosotros hicimos acá un principio de derecho que siempre lo hemos usado en la facultad de la Universidad de Panamá, que entre pares no hay sumisión, es decir, la igualdad soberana. Es decir, nadie tendrá una supremacía jurídica por el tamaño, la potencia militar, la cultura, sino que jurídicamente, en teoría, debemos ser iguales, tener los mismos derechos y prerrogativas, y que nadie indique o manifieste una supremacía por encima del resto de los firmantes de la Carta de las Naciones Unidas. Y en especial en este tema de la resolución 2625. Es cierto, Panamá no solamente ha sufrido, digamos, ese tipo de amenaza, no solamente la amenaza, sino el uso de la fuerza. También sabemos que no podemos en estos momentos, ese principio todavía no tiene ni garras ni dientes. ¿Cómo podría, dice el participante, hacer esa transición de solamente una declaración de principios a hacerla efectiva con una responsabilidad de los estados firmantes? Y es más, dice que existe también un vacío en cuanto a que existen organizaciones que no son sujetos de derecho internacional público, no son estados, pero que su actuar son casi como cuasi estados. El ejemplo es ISIS. Inclusive cometen actos de lesa humanidad, limpieza étnica, genocidio, y todo sin ser parte de la comunidad o un ente de derecho internacional per se. Es decir, hay un vacío en ese tema. Claro, no se había previsto. Su función realmente es utilizar el terrorismo de una manera con diferentes motivaciones. El caso de ISIS es una motivación prácticamente religiosa, etc. Pero, ¿cómo usted propondría, doctor Erasmo Muñoz, darle ese carácter de, digamos, ponerle dientes y garras a ese principio de el no uso de la amenaza ni el uso de la fuerza para que sea efectivamente cumplida y los infractores respondan por sus actos? Esa es la pregunta del participante. Sumamente interesante, y voy a contestar de atrás hacia adelante. Cuando en nuestra ponencia hablamos un poco con respecto a lo que son las guerras asimétricas, nos referíamos casualmente al tema del terrorismo, que hoy viene siendo una de las amenazas invisibles que de alguna u otra manera afecta casualmente a el orden internacional y a la capacidad de los estados y los instrumentos internacionales, porque organizaciones como Estado Islámico o ISIS o las organizaciones terroristas no se someten ni a gobiernos ni a leyes. Y por ende, al no someterse, básicamente nos encontramos en una situación de arbitrariedad, por decirlo así, internacional. No tienen espacio geográfico de acción, accionan en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, y en ocasiones, si bien es cierto, dicen que los objetivos son religiosos, a veces los objetivos van mucho más allá. Pero no solamente pasa del lado del grupo terroristas. Nosotros tenemos lo que se conoce como las empresas militares privadas, que vulgarmente son mercenarios,
que también son contratados por países que sí son parte de las Naciones Unidas, países que sí tienen ejércitos organizados y que han utilizado estos mecanismos para, por decirlo así, equiparar mercenarios con terroristas y resolver sus problemas de esa manera, que obviamente no es el camino para la resolución de estos conflictos. Del mismo modo, y cómo colocarle dientes y garras a esto, como bien lo mencionaba el doctor Pablo Rosales, estos son principios de voluntariedad. Todos los estados, parte de las Naciones Unidas, conocen y son partes, son signatarios, son firmantes de estos instrumentos internacionales. Pero, obviamente, conociendo sus capacidades militares, en este caso Estados Unidos, que tiene un 70% por encima de cualquier otro estado en gasto militar, el que más se le acerca es China, sabe que tiene la capacidad de llevar a cabo acciones transgrediendo las normativas internacionales y, como tiene su voto seguro en el Consejo de Seguridad, de alguna u otra manera no tiene la voluntad de llevar a cabo esos cambios que deben dar. Los cambios no vienen de las potencias chicas o de los países chicos. Por lo menos un gran ejemplo lo dio Perú y Chile al resolver su controversia marítima a través de la Corte Internacional de Justicia. Lo mismo realizó Nicaragua con Salvador. Y así sucesivamente, los estados chicos, al no tener ese poderío militar, al no tener la capacidad militar, hemos resuelto nuestros conflictos de la manera pacífica o con instrumentos que los organismos internacionales y los pactos internacionales nos han permitido. Pero definitivamente, mientras no tengamos países que estén dispuestos a someterse y que con el poder que tienen consideren que pueden seguir vulnerando el derecho internacional, nunca vamos a poder tener ese estadio superior, que es que detengamos la guerra y solucionemos los conflictos por medio de los mecanismos que la propia resolución 2625 establece o que otros instrumentos internacionales han establecido para poder llevar, como se dice, la fiesta en paz. Entonces, en conclusión, yo diría que esto se ha salido del contexto porque los propios estados llamados a mantener el orden son los primeros que han propiciado la ruptura de este orden, porque los estados chicos, Panamá, Perú, Chile, Brasil, Colombia, no andamos declarando la guerra a nadie ni interviniendo en conflictos a kilómetros de distancia de nuestros países. Nosotros resolvemos nuestro conflicto de la manera menos sangrienta y de la manera más rápida posible, que es por la vía diplomática. Entonces esa sería mi conclusión al respecto. Muy bien, muchas gracias, muy buena la propuesta suya. Y bueno, también tengo una pregunta también para el doctor Pablo César Rosales Zamora. El tema específico que él desarrolló era el principio de la solución pacífica de controversias internacionales, y dice un participante que uno de los ejemplos, digamos, de Panamá, de esa solución pacífica de controversias, fue el Tratado Hague-Barilla, mejor conocido internacionalmente como el Tratado del Canal de Panamá, del 18 de noviembre de 1903. Fue una lucha generacional que culminó con el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Fue una lucha generacional. El conflicto fue largo y fue bastante, en algunos momentos hubo derramamiento de sangre, pero todo eso fue superado a través de la negociación y del manejo político y diplomático que se dio en ese momento. Para darle un ejemplo, también yo sé que en esto traigo una colación al hermano Perú, al hermano país del Perú, y eso fue un ejemplo nada más para académico. El conflicto del Alto Cenepa allá en Perú en 1995, del 26 de enero al 28 de febrero de 1995, aunque creo que el presidente del Perú en esa época era Alberto Fujimori y de Ecuador era el Sixto Ballén. Se dio ese conflicto porque en el protocolo de Río de Janeiro no se había
delimitados como 78 kilómetros de la frontera en el Alto Cenepa, que es donde nace la cuenca del río Cenepa, que llega hasta el río Amazonas. Y se dio un conflicto armado, no una guerra no declarada, pero al final, en 1998, los garantes del protocolo de Río de Janeiro auspiciaron el Acta de Brasilia, donde los países garantes, Argentina, Chile, Estados Unidos y no se me escapa Brasil, pues llegaron a convencer a los países hermanos de Ecuador y Perú a que resolvieran definitivamente sus problemas limítrofes a través de la negociación, la diplomacia, y resolver de una vez por todas ese conflicto, pues que en un principio nunca debió darse, siempre debió buscarse la solución pacífica, pero bueno, son cosas que pasan. Y la pregunta era sobre cómo ese principio, en palabras, digamos, generales, debe siempre prevalecer entre las naciones miembros y firmantes de la Carta, ¿no? De la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas, porque consideramos que siempre debe prevalecer el principio de la solución pacífica de las controversias. Así es que la pregunta era sobre ese tema. ¿Cómo deben hacer los países para no llegar al uso de la fuerza para resolver controversias, digamos, puntuales, como la que digamos, le presenté? Yo sé que es solamente para un ejercicio académico, sin ninguna otra, digamos, intención, sino nomás un ejercicio académico. Al final se resolvió ese tema, llegaron a un feliz término y quedaron establecidos los límites ya de manera, digamos, definitiva. Igual nosotros aquí en Panamá, ya como yo ha expuesto el doctor Erasmo Muñoz, también tuvimos esa intervención, el uso de la fuerza, y bueno, no pudimos resolverla en ese momento por temas que no escapan, ¿no? Así que, doctor Pablo Rosales, a ver si me escuchó. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya, muy amables. Sí, la respuesta que le voy a brindar también es una de corte académico, ¿no? Creo yo que ha citado usted dos ejemplos bastante interesantes, bastante importantes, ¿no? Que atañen pues a la historia tanto de Panamá como del Perú. Y me permite, creo yo, pensar un poco sobre algunos aspectos destinados a reforzar lo que se dijo en la ponencia, ¿no? En primer lugar, una aclaración que es importante a señalar aquí es que el principio de solución pacífica a controversias internacionales, si bien es un principio que se maneja desde el punto de vista subjetivo en el plano de los miembros de la Carta de las Naciones Unidas, también es un principio que abarca a aquellos estados y aquellos sujetos de derecho internacional, incluidas las mismas Naciones Unidas, que no son miembros de esta organización internacional. Es decir, el alcance que tiene el principio de solución pacífica de controversias es uno de carácter general, ¿no? Más allá incluso de la Carta. Eso por una parte. En segundo lugar, se destacó en la exposición el tema relativo a la libre elección del medio. Yo quisiera en ese sentido reforzar la idea relativa a este principio que está comprendido pues en el marco de la solución pacífica de controversias internacionales.
Los estados, en virtud de su soberanía, tienen facultad, ¿no? Para escoger libremente, sin presión, de repente, de alguna autoridad supraestatal, cuál va a ser el medio por el cual un determinado problema se resuelve. Entonces, no hay unas respuestas de carácter definitivo en el plano del derecho internacional, porque nosotros no estamos en un escenario comparable al de los derechos domésticos panameño o peruano, sino más bien nos encontramos en un escenario donde todos son básicamente iguales pensando en los estados, y todos deben ser respetados en ese sentido en cuanto a la voluntad de someterse o no a un determinado tribunal internacional, o la voluntad finalmente de acompañar una determinada forma de resolver una controversia internacional. El principio de libre elección del medio, entonces, básicamente no supone solo el deseo o la intención de uno de los estados, sino en realidad siempre va a requerir un mínimo consenso. Y este punto del consenso es importante porque la controversia no puede suceder de a uno solo, ¿no? Los estados tienen controversias internacionales de diverso tipo, y estas controversias internacionales también, pensando en la libre elección del medio, no se resuelven de un único modo, sino que, como usted cita en los ejemplos, hay que considerar circunstancias económicas, circunstancias históricas, circunstancias políticas, y los actores actores políticos que están detrás de los estados verán en su momento cuáles son los mejores mecanismos destinados a resolver esas controversias. Ciertamente hay ejemplos que pueden de manera muy clara dilucidar que ha habido la construcción de una estrategia destinada a solucionar una controversia internacional de manera ágil, ¿no? Ciertamente creo yo que el análisis de la solución de controversias internacionales supone, pues, entonces, la revisión de las características particulares de cada controversia internacional. Y aquí, en este punto, creo yo que esos dos elementos se ligan íntimamente. O sea, existe una libre elección del medio, existe una libre elección en torno a qué mecanismo de solución de controversia los estados van a acudir, por el hecho que las controversias internacionales no se asemejan entre sí, sino que cada caso particular tiene que ser examinado con detalle, y con ello las partes ya a través de otros factores decidirán finalmente a qué mecanismo de solución de controversias pueden acudir. Y a ello, como último punto, simplemente para cerrar esta explicación también de carácter académico, creo yo que está ligado a que un determinado mecanismo de solución de controversias arroja diversas posibilidades en el derecho internacional, pero principalmente muchos de estas controversias, para ser solucionadas, pasan efectivamente por el filtro de alguno de estos mecanismos, dando como resultado, por ejemplo, la fijación de un tratado de paz, la fijación de un tratado de fronteras, o de repente de algún acta o algún instrumento internacional que refleje la voluntad de los estados de respetar esa voluntad alcanzada una vez superada la controversia. Entonces, yo creo que el punto relativo a los escenarios que usted presenta son, claramente creo que pueden haber análisis históricos, sociológicos, etcétera, de cada uno de estos controversias, y en ese sentido también soy muy respetuoso de lo acontecido en cada circunstancia, pero creo yo que pensando en una futura controversia internacional, lo importante va a ser considerar tales factores, la posibilidad misma ya ofrecida por el propio derecho internacional, que existe una libertad de elección en torno a los mecanismos de solución de controversias que se pueden escoger, no siendo únicamente la de los tribunales internacionales la que se ha de acudir, sino que hay otras alternativas, y los más interesados en resolver su controversia deben ser los mismos estados que están imbuidos en esa controversia internacional. Y el resultado de la solución debe ser uno pensado, pues, en el carácter de permanencia, y ello se consigue, pues, con la fuente de derecho internacional, creo, más importante, que son los tratados. En ese sentido, el punto relativo a la elección del medio se basa en el consenso, y el resultado, que es, si no, básicamente, como nos enseña la historia, los tratados también se basan en el consenso, pero son
son fases históricas que se han de tomar en consideración y que se deben analizar caso por caso. Yo nuevamente agradezco tanto a la Embajada del Perú en Panamá como al Grupo Guía por permitirme exponer alguna de estas ideas, algunos apuntes a pie de página sobre el principio de solución pacífica de controversias internacionales, y si hay otra pregunta igual estaré a disposición. Bueno, por ahora, excelente la respuesta, doctor Pablo César Rosales Zamora. Creo que cubrió bien el tema, o la respuesta fue muy clara, muy contundente. Igual acá el doctor Erasmo Elías Muñoz Marín. Y son contextos históricos y hay que aprender de la historia. Hay que aprender, todo tiene una enseñanza, y yo le agradezco a ustedes, a su excelencia, el embajador de Perú aquí en Panamá, el doctor Jorge Rafo Carvajal, al doctor Erasmo Elías Muñoz Marín y al doctor Pablo César Rosales Zamora por la excelente y magistral presentación de sus temas. Le vamos a dar la palabra a su excelencia, el embajador de Perú en Panamá, el doctor Jorge Rafo, para que despida el programa, y agradeciéndole enormemente de parte del grupo Guía toda su valiosa experiencia, conocimiento y experticia sobre un tema bastante icónico. Yo diría histórico, porque esos son principios que van a próximamente, Dios así sea, se puedan desarrollar y sean efectivamente aplicados a la máxima extensión para que sean en el futuro conquistas de la humanidad. Así que, señor embajador, su excelencia, para que despida el segundo día de este congreso, por favor. Muchas gracias, doctor Castroverde. Agradecer a los ponentes, al doctor Pablo Rosales, al doctor Erasmo Muñoz, por sus importantes y valiosos aportes en este segundo día del Congreso sobre temas de derecho, principios del derecho internacional. Una precisión importante es recalcar que las relaciones peruano-ecuatorianas están en su mejor momento. Desde hace 22 años en que suscribimos el Tratado de Paz de Itamaraty, como se le conoce al Tratado del año 1998, de manera constante y permanente hemos sostenido encuentros binacionales, y ya estamos por el encuentro binacional número 22, que ha permitido un desarrollo fluido de la frontera común. Además de estos encuentros binacionales, también se estableció un fondo de desarrollo, donde cada nación aporta una determinada cantidad de dinero para proyectos comunes. Este fondo de desarrollo es un fondo muy importante, es una iniciativa estrictamente latinoamericana, con el concurso de donantes de otras naciones, pero estrictamente ideada para una necesidad específica de América Latina. Así como Panamá va encontrando sus soluciones a distintos retos que le presenta la vida internacional, también el Perú y el Ecuador han encontrado de manera creativa la forma de afrontar estos retos. Sobre el principio de no intervención, recordar a los ponentes que, si bien la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970 recoge un principio internacional que ya estaba presente en el medio de los académicos, con la categoría del doctor Muñoz y el doctor Rosales, en realidad América Latina ya había hecho un primer aporte importante al recoger el principio de solución pacífica de controversias en la Carta del año 48, 1948, que se conoce como la Carta de Bogotá, que permitió también abrir muchas expectativas sobre las soluciones que de manera consensuada podrían encontrarse en el continente. No quisiera extenderme en el tema, agradecer a todos ustedes por su presencia esta noche, agradecer por las preguntas formuladas, agradecer la conducción del doctor Castro Verde y sobre todo lo muy importante que ha sido compartir los conocimientos que los doctores Muñoz y Rosales nos han brindado esta noche. Muchísimas gracias, buenas noches con todos. Muchísimas gracias a usted, su excelencia Jorge Rafo Carvajal. Muy buena explicación. Ese detalle no lo sabía, pero en buena hora siempre uno aprende algo.
Y como usted dice, son iniciativas que debemos divulgar, porque la hermandad entre los pueblos latinoamericanos pues debe prevalecer sobre cualquier otra controversia, discrepancia, y somos pueblos hermanos enlazados por principios que nos unen por sangre, por historia, por cultura. Así es que yo le agradezco a todos los participantes. Mi nombre es Roque Castroverde, del Grupo Guía, y bueno, me despido hasta el día de mañana a las 5 de la tarde. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos a todos los participantes. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas Saludos. Gracias. Hasta luego.